Jorge, quiero agradecer este espacio que nos brinda para hablar con nuestros pacientes sobre un tema muy importante y relevante, digamos de interés público, y es el dolor precordial, el dolor en el pecho. Y la primera pregunta que quiero hacerte es ¿cómo identificar que el origen de ese síntoma es cardíaco? Miguel, esa es una pregunta muy importante. Hay varias cosas que nos pueden decir que el dolor se origina en el corazón. Que el dolor sea como si tuvieras un taco acá en el centro del pecho, que el dolor sea como si tuvieras a alguien sentado sobre el pecho, que es lo que llamamos opresivo, que el dolor se te vaya a la mandíbula, que el dolor se acompañe de sudoración. Son síntomas muy importantes que deben hacer consultar, deben hacerte pensar que el dolor es del corazón. También sería importante que se irradie al brazo izquierdo, que se presente durante la actividad física o de pronto... Puede suceder, ¿sí? Digamos, hay dos formas de presentación. Una puede ser que nunca has tenido dolor de pecho y te da de una, o puede ser también que vengas con dolores de pecho, que es lo que tú estás diciendo, que en ocasiones cuando haces ejercicio te duele el pecho, ¿sí? O cuando te movilizas, subes escaleras, te duele el pecho. Ahora, digamos que la concepción general de la población es que dolor en el pecho es un infarto, pero hay otras causas importantes críticas dentro de la, digamos, patología cardiovascular que puede causar dolor precordial. ¿Me podrías hablar un poco de eso? Claro, pero yo antes de responder esa pregunta diría, siempre piensa que el dolor es por el corazón, ¿sí? Eso es una causa, la primera causa de muerte en el mundo, entonces es mejor que las personas pensemos que si te duele el pecho es el corazón, aunque no es así, la mayor parte de las veces no es algo propiamente del corazón. Hay otras causas como a veces coágulos que se van a las arterias del pulmón, eso se llama embolia pulmonar, y esa es una causa también frecuente, especialmente en los pacientes hospitalizados. A veces en ocasiones puedes tener un proceso infeccioso, una neumonía, y eso te puede generar dolor en el pecho. O a veces puede ser algo muy sencillo como que se te inflamen las costillas, se llama costocondritis eso, y eso también genera un dolor en el pecho. ¿Cuáles serían esas, digamos, exámenes diagnósticos importantes, relevantes a realizarse en un paciente que tenga dolor precordial? También eso es otra pregunta muy importante. La primera cosa es consultar. Tienes que ir donde alguien que sepa valorar un dolor del pecho. Yo todos los días veo dolor de pecho y no dejo de sorprenderme de toda la gama de presentación que hay, ¿sí? Todos los días me sorprendo a pesar de que llevo muchos años trabajando con infartos y con dolores de pecho. Entonces la primera cosa es consultar. La segunda que se debe hacer es hacer un electrocardiograma a ese paciente y si el dolor fue así agudo, hacer unos exámenes de sangre, dentro de ellos una troponina que es fundamental para hacerlo. Ok. Ahora, estamos hablando de los pacientes que ya manifiestan una enfermedad definida, que es un infarto, ¿sí? Como causa importante de dolor precordial, pero ¿cuáles serían esos pacientes o esas personas que tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad de las arterias del corazón? Como un ejemplo, por ejemplo, el paciente que es obeso. ¿Cuáles serían esos pacientes con un perfil de riesgo importante que tú le digas, hombre, cuídese, haga, digamos, revisión de sus cosas para que no llegue a tener un infarto del corazón? Si usted es una persona que tiene problemas con el colesterol, ¿sí? Es una persona que tiene mucho riesgo de hacer enfermedad en las arterias del corazón. Si usted fuma, es una persona que tiene mucho riesgo de hacer enfermedad en las arterias del corazón. Si usted es diabético, si usted es hipertenso, si usted es obeso, ¿sí? Aunque no necesariamente todos los obesos tienen enfermedad coronaria o enfermedad de las arterias del corazón, también tiene que estar pendiente y si es posible consultar a su médico. ¿Qué hacer si el paciente ya tuvo un infarto? Pensando en que no le vuelva a dar nuevamente un evento cardiovascular. ¿Qué sería lo importante? Súper importante seguir conectado con su médico. Hay que estar consultando para controlar lo que llamamos factores de riesgo. Hay una serie de medicamentos que se deben tomar. Yo a mis pacientes acostumbro a decirles que es de por vida.
¿sí? Son medicamentos que no se pueden suspender. Tradicionalmente la gente no quiere tomar medicamento y lo suspende. Hay que controlar el peso, hay que dejar de fumar, hay que controlar enfermedades como la diabetes, la hipertensión, ¿sí? Hay que hacer ejercicio, somos muy sedentarios, nosotros incluso los médicos somos muy sedentarios y hay muchos médicos obesos, entonces hay que controlar todos esos factores de riesgo para evitar que la enfermedad coronaria avance. Bueno, mira, el examen yo creo que más relevante en un paciente con infarto es un cateterismo cardíaco. ¿Cómo le explicaría a un paciente qué es un cateterismo, qué riesgos tiene, cómo es el procedimiento? El cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo, ¿sí? Nosotros a través de una pequeña sonda entramos por la arteria del brazo o por la arteria de la pierna y llegamos a las arterias del corazón. Llevamos una pequeña sonda, inyectamos una sustancia que nos permite dibujar las arterias del corazón. Si alguna está obstruida, si alguna está tapada, pues tomamos decisiones. En ocasiones esa decisión es abrirla nosotros, en ocasiones esa decisión es mandarla para que el cirujano dé un concepto, el cirujano de corazón, o en ocasiones el tratamiento simplemente son medicamentos. Es un procedimiento que tiene sus riesgos, pero siempre sopesamos riesgos y beneficios. Cuando se ordena un cateterismo cardíaco son más los beneficios que pueden haber que los riesgos, básicamente. Para finalizar, Jorge, gracias por este momento. ¿Qué mensaje le darías a los pacientes con respecto a dolor precordial? ¿Qué ideas se deben llevar para su casa? Consulta a tu médico. Si te duele el pecho y no se quita, son 3, 5 minutos. Si te duele el pecho cuando haces alguna actividad física, consulta a tu médico. En Cardiometa te esperamos. Allá te podemos evaluar, te podemos hacer todos los exámenes necesarios para que podamos cuidar tu corazón.